Tenemos el valor numérico de 2/3 a más b. Es importante recordar que aquí hay una multiplicación y entonces ponemos 2/3 por menos 1/2, poniendo paréntesis siempre que hacemos sustituciones, y luego la multiplicación se hace en línea, el de arriba con el de arriba. 2 por menos 1 me da menos 2, y 3 por 2 me da 6, más 1/3. Luego, simplificando la fracción, mitad de 2 es 1, mitad de 6 es 3, y me quedaría menos 1/3 más 1/3, y como son opuestos, esto da 0. La respuesta correcta es la A. En este valor numérico sustituimos la x por menos 1. Siempre vamos a sustituir con paréntesis. Es importante siempre colocar el paréntesis. Luego tenemos x, en este caso menos 1 elevado a la 3 sobre 2. Hay que recordar que cuando un número es negativo y la potencia es par, el resultado siempre da positivo. Si tengo un número negativo y la potencia es impar, el resultado es negativo. Entonces, este menos que está afuera lo bajamos, coloco el menos ahí afuera, y luego tengo un número negativo elevado a la potencia par. Entonces quiere decir que este menos se pierde, y entonces el resultado sería 1 elevado a la 4 es 1. Luego tenemos el más. Este menos, al ser esto un número impar, entonces va a quedar negativo. Coloco el 1 a la 3 es 1 sobre 2. Es importante recordar que cuando tengo más menos es como si fuera un solo signo, el signo negativo. Y entonces tenemos que aquí abajo hay un 1. El común entre 2 y 1 es 2. 2 dividido entre 1 da 2, por 1 da menos 2. 2 entre 2 da 4. Y, no, perdón, 2 entre 2 da 1, por 1, 1. Luego, como son signos iguales, se suman y da menos 3/2. La respuesta correcta es la opción C. Tenemos el valor numérico de 2 por el valor de A, que es menos 1 elevado a la 2, por el valor de B, que es menos 2, más 3 por el valor de A es menos 1, por el valor de B, menos 2 elevado a la 2. Es importante recordar que cuando la potencia es par y el negativo está dentro del paréntesis, este negativo se pierde y quedaría 2 por 1 a la 2 es 1 por 1, 1. Y luego por menos 2. Y luego bajando el 3 por el menos 1 se conserva. Y el menos 2 se va a perder el menos porque la potencia es par. Y quedaría 2 a la 2, 4. Hacemos las multiplicaciones. 2 por 1, 2. Y luego 2 por menos 2 da menos 4. Y luego 3 por 1 da 3. Y 3 por 4 da 12. Y multiplicando los signos, más por menos, por más da menos. Signos iguales se suman y entonces da negativo 16. La respuesta correcta es la C. Cuando hablamos de grado global, el grado global se suman los exponentes únicamente de la parte que está con letras, o sea, del factor literal. Entonces, en este caso tenemos un 3 y un 1 que anda por aquí. Entonces 3 más 1 sería 4 el grado global. Es importante recordar que la parte numérica no se incluye en el grado, por lo tanto el grado va a ser de 4. Cuando hablamos de monomios semejantes estamos hablando del factor literal. En este caso nuestro factor literal sería este que está acá, A5B2C.
y vamos a buscar A5B2C. Este sería el monomio semejante. Es importante recordar que monomios semejantes son aquellos que tienen igual factor literal. Tenemos una expresión que nos están pidiendo calificar entre binomio o trinomio. Lo primero que observamos es que x2y y yx2 son semejantes. Por lo tanto, si hay semejantes, primero habría que sumar o restar de acuerdo a los signos. Tenemos 5 más 3 nos estaría dando 8. Siempre vamos a tratar de colocar las letras en orden alfabético. x2y más 2xy. Si se dan cuenta, tienen las mismas letras, pero no tienen los mismos exponentes. Aquí acaba la suma y entonces tenemos un binomio. Puede ser este o este, y en este caso tenemos 2 y 1 grado 3 y este 1 y 1 grado 2, el mayor es grado 3. Por lo tanto, la B es la respuesta correcta. Tenemos que 3A2 más 4B menos A2 será un binomio. Pues observando vemos que A2 y A2 son monomios semejantes. Por lo tanto, habría que hacer la operación 3A2 menos A2. Esto nos daría 2A a la 2. Y luego le agregamos lo que queda ahí, que sería más 4b. Por lo tanto, esto es un binomio. Luego tenemos 2 elevado a la menos 1. Hay que recordar que un número elevado a una potencia negativa, le ponemos el unito abajo, hay que darle vuelta a la fracción. Quedaría 1 sobre 2. Por lo tanto, el coeficiente no sería igual a menos 2. Eso es falso. La primera es verdadera, solo la 1. Tenemos varias expresiones aquí. Vamos a agrupar los que son semejantes. Tenemos 2 quintos de A y menos 1. Entonces, agarrando los valores, 2 quintos A menos A. Esto agarraríamos 2 quintos menos 1. El común denominador es 5. 5 entre 5 me da 1. 1 por 2 me da 2. 5 entre 1 me da 5. Y 5 por 1 me da 5. Haciendo la resta me estaría dando 3 negativo sobre 5A. Y después las B, tenemos 2B menos 3 cuartos de B. Y entonces vamos a decir que sería 2 menos 3 cuartos. El común es 4. 4 entre 1 es 4. 4 por 2 es 8. 4 entre 4 me da 1. Y 1 por 3 me da 3. Restamos porque son signos diferentes. A 8 le quitamos 3, me da 5 cuartos de B. La respuesta correcta sería menos 3. No la veo. A ver. Aquí está. Menos 3 quintos A y 5 cuartos de B. Tenemos un polinomio y vamos a buscar los monomios semejantes. En este caso, 6m3 y 6m3. Los separamos. Entonces tenemos 6 menos 6 da 0. Entonces se elimina. Luego tenemos menos 4m2n menos 4m2n. Como son signos iguales, se suman y entonces da menos 8m2n. Se mantiene siempre el factor literal. Entonces m2n, esta es la respuesta correcta.
Tenemos otra operación por acá y vamos a agrupar los monomios semejantes A2b y A2b. Entonces ponemos menos 2 A2b más un cuarto A2b. Y entonces agarrando solo los números, menos 2 más un cuarto, el común es 4. 4 entre 1, 4, por 2 da menos 8. 4 entre 4 me da 1, por 1 me da 1. Signos contrarios se restan, dan 7 cuartos A2b. Las letras, el factor literal, siempre se conserva. Luego tenemos 3 cuartos AB a la 3 y este es semejante con este, entonces menos AB a la 3, haciendo la sumita. El común entre los dos es 4. 4 entre 4 me da 1. 1 por 3 me da 3. 4 entre 1 me da 4. Y 4 por 1 me da 4. Haciendo la resta, 3 menos 4 me da menos un cuarto. Y le agrego las letras AB3. Y entonces la respuesta correcta sería la opción, en este caso, la opción B. Ahí está de menos 7 cuartos A2b y un cuarto AB3. Tenemos una operación con paréntesis. Primero quitamos los paréntesis. Al ser positivos, los dos paréntesis quedan con los mismos signos, no cambian. Aquí afuera se considera que hay un positivo y este que está aquí también es positivo. Colocamos el 10 menos 2x menos x2. Agrupando los x2 con los x2, 3x2 menos x2, restando nos da 2x2. Luego las x, tenemos 2x menos 2x, esto da 0, se eliminan. Luego tenemos 7 más 10, nos estaría dando 17. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción A. Tenemos una operación con paréntesis. Lo primero que hacemos es quitar los paréntesis. Ponemos menos 5x2y menos 2 tercios xy2 más 7. Luego, como el segundo paréntesis tiene un menos, el menos es el único que hace cambios. Aquí en el primer paréntesis se considera positivo, entonces no hay cambio. Luego entonces ponemos menos 4 x2y y luego agarramos menos un tercio xy2 y por último este menos cambia más 2. Vamos a agrupar primero los que tienen el x2, este y este. Entonces decimos que menos 5 menos 4 me da menos 9x2y, manteniendo siempre el factor literal. Luego tenemos por acá el x2y, xy2, y por aquí tenemos también el xy2. Y entonces decimos que menos 2 tercios menos 1 tercio, el común es 3. 3 entre 3 da 1, 1 por 2 da menos 2, 3 entre 3 también da 1 y 1 por 1 es menos 1. Sumando, porque son signos iguales, me da menos 3 sobre el 3 y simplificando, esto me da menos 1, que el 1 no se necesita poner y las letras eran x, y2. Luego por último los números, tenemos 7 más 2, esto me da 9. Y entonces la respuesta final sería este que está acá,
este que está acá y este que está acá. Sería 9x2y y menos xy y más 9. Esta sería la respuesta correcta. Tenemos que primero cambiar los signos de los paréntesis que tienen un negativo al frente. Entonces este 2 va a quedar negativo. Menos 2a, este 3 va a quedar positivo. 3b y luego ponemos el menos, doble menos nos va a dar más a. Y luego menos por menos me va a dar más b. Luego la ultra b y la última a. Tomando los semejantes sería menos 2a más a menos a. Se van las a's, que son signos contrarios, y queda menos 2a. Luego tenemos 3b más b más b, todos signos iguales se suman, 3 y 2 son 5. Y entonces nos queda 5b y menos 2a. Tenemos que primero se hacen las potencias, entonces primero vamos a elevar a la 2. 3 elevado a la 2 me da 9 y x3 elevado a la 2 se multiplican los exponentes, 3 por 2 me estaría dando 6. Luego colocamos lo que ya estaba ahí, 2x3 y hacemos la multiplicación, 2 por 9 menos 18 y x3 por x6 se suman los exponentes y me da 9. La respuesta correcta es la B. En esta operación tenemos una distribución, tenemos que multiplicar primero el primero por el primero y luego el primero por el segundo. Entonces ponemos menos 1/5 x3, luego multiplicado por x4, luego tenemos otra vez 1/5 x3, multiplicado por menos 2x2. Este resultado me va a dar menos 1/5. Se suman los exponentes, me da 7. Y menos por menos da más. Y me estaría dando 2/5 x5. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción C. En esta operación tenemos una distribución y vamos a multiplicar 3 cuartos x por menos 8x2y y luego 3 cuartos x por 5 novenos xy3. Luego tenemos 3 cuartos x por menos 2. Resolviendo estas multiplicaciones, 3 cuartos por 8 me estaría dando menos 24 sobre 4, recordando que acá abajo hay un 1, se multiplica en línea. Y entonces las letras multiplicadas me estaría dando x3 y la y. Simplificando, 24 entre 4 nos estaría dando menos 6x3y. El segundo resultado, vamos a quitar esta linecita que está aquí extra. El siguiente resultado sería 3 por 5 son 15 y 4 por 9 son 36. X a la 2, Y a la 3, hay que recordar que aquí hay un 1 y un 1. Los dos números tienen tercera de 15 son 5 y tercera de 36 son 12 y va a quedar x2, y3. Por último, la multiplicación por 2, tomando en cuenta que hay un 1 ahí abajo, 3 por 2 menos 6 y 4 por 1, 4x y sacando mitad me va a dar menos 3 sobre 2x. La respuesta correcta sería la opción C.
Tenemos una operación, en este caso es una ley de potencias, división de bases iguales, se restan los exponentes, entonces quedaría x9 menos 3, esto me estaría dando menos x elevado a la 6, la respuesta correcta es la opción B. Tenemos una división, en este caso vamos a dividir 2/3 entre 4, recordando que extremos con extremos van arriba, 2 por 1 da 2, y 3 por 4 nos da 12, simplificando nos va a quedar 1/6. Hay que recordar que el 4 era negativo, entonces más entre menos me da menos, y al final va a quedar menos 1/6. Las letras serían x2y entre xy2. Vemos que hay x2 arriba, x1 abajo, se restan los exponentes, queda 1 arriba. Y luego con las y hay 1 arriba y 2 abajo, entonces restamos abajo. 2 menos 1 queda 1 y el resultado se pone abajo. Es importante recordar que si la x arriba es mayor, entonces el resultado va a quedar arriba, y si la y de abajo es mayor, el resultado va a quedar abajo. Entonces al final, agregando las letras, sería menos un x sobre y menos un x sobre y. Aquí está. Tenemos una división, en este caso estamos dividiendo 2/3 entre menos 5/6. Extremo por extremo me va a dar 12. Centro por centro me estaría dando 15. Más entre menos nos da menos. Los dos tienen tercera, sería 4. Y tercera 5. En total nos daría menos 4/5. Luego las letras. Tenemos A2, B3 y C, y abajo tenemos A2, B y C. En este caso, A2 con A2 se cancela, B3 se le quita una de acá, y entonces me va a quedar B2, y C con C se cancela, por lo tanto el resultado final va a ser menos 4/5 B2. Menos 4/5 B2 sería la respuesta correcta. Tenemos un factor común, en este caso 39, 26 y 13. Todos tienen treceava. 39 entre 13 me da 3, entre 26 me da 2 y entre 13 me da 1. Entonces el común va a ser 13. Luego, como ven, todos tienen x. La x de menor grado sería la x1, y luego dividimos cada uno de estos entre 13x, entre 13x y entre 13x. 39 entre 3 me da 3, 39 entre 13 me da 3. Luego x3 entre x me da x2. 26 entre 13 me da 2. Y x2 entre x me da x. Luego 13x entre 13x me da 1, entonces los factores serían esos dos. Y me piden uno de los factores, en este caso sería 3x2 menos x más 1, la opción C. Uno de los factores de esta expresión, como vemos, todos tienen la m. Entonces vamos a poner m a factor común. La m de menor grado sería m1, cualquiera de esas dos. Entonces en los números tenemos 4, 7 y 2. No hay común en los números, entonces empezamos a dividir. Cada uno de los términos se divide entre el factor común, que sería la m. Entonces m2 con m va a quedar 1. Entonces vamos a poner 4m a 3. Luego m entre m se cancelan y me va a quedar más 7 a 2. Y luego m con m se cancelan y queda menos 2.
Entonces el factor común es la m. Tenemos una operación de factor común con paréntesis. En este caso vamos a repintar lo que se está repitiendo, esto y esto, en dos términos. Y entonces el factor común sería a más 1 con paréntesis. Luego el resultado, dividimos cada uno de los términos entre a más 1, entre a más 1, se va el paréntesis con el paréntesis y va a quedar a más 5, y luego se va este con este y va a quedar menos 2. Quitando los paréntesis internos nos estaría dando a más 5 menos 2, por lo tanto la respuesta final sería a más 1 por a más 3. La respuesta correcta, uno de los factores, sería la opción A, el a más 3. Tenemos una ecuación. En las ecuaciones vamos a dejar las letras de un lado y los números de otro. Entonces este menos 1 vamos a pasarlo a la derecha y quedaría 7 medios x es igual a 4, cambiando de signo, más 1. 4 más 1 son 5. Y entonces colocamos el 5, luego el 2 está dividiendo, pasa a multiplicar, siempre lo que está dividiendo de un lado pasa a multiplicar del otro, y entonces tenemos que 7x es igual a 10, y por último el 7 está multiplicando, entonces pasa a dividir. Vamos a corregir este número, esto debe ser 10 sobre 7. La respuesta correcta es la opción D. En esta ecuación vamos a colocar las x a la izquierda. Vamos a trasladar este 4x a negativo y transformar ese 10 a positivo. 10 más 5. La resta sería 7, le quitamos 4, nos da 3x, y 10 más 5 nos estaría dando 15. Y el 3 pasa a dividir, y entonces tenemos 15 entre 3, esto me estaría dando 5. La respuesta correcta es la opción A. Para resolver esta operación, lo primero que hacemos es quitar los paréntesis y multiplicamos 2 por 2x y 2 por menos 3. En este caso me daría 4x y menos 6. Luego tenemos 3 por x y 3 por menos 1, en este caso nos da 3x y aquí nos da menos 3. Colocando todo, bajando el 3, bajando lo que nos dio la multiplicación con paréntesis, 4x menos 6, colocamos el igual, colocamos el 5 y el resultado de esa multiplicación me da 3x menos 3, y luego vamos a poner las x de un lado. 4x menos 3x es igual al 5, ya estaba ahí, el 3 ya estaba ahí, mantienen sus signos. Los que estamos pasando son los que cambian de signo. El 3 pasa negativo y el 6 pasa positivo. Haciendo la operación, 4 menos 3 me da 1. Y luego sumando los positivos, 5 y 6 me dan 11, contra 6 negativos, esto me estaría dando 5. Entonces el resultado es 5. En la siguiente operación tenemos una ecuación con fracciones a ambos lados. Vamos a aprovechar, como hay fracción de principio a fin al lado izquierdo y de principio a fin al lado derecho, podemos multiplicar en cruz. Yo puedo decir el 2 pasa a multiplicar al 3x más 2, y el 5 pasa a multiplicar con el igual en medio al x menos 1. Haciendo la multiplicación, 3 por 2 me da 6x, y 2 por 2
me da 4. 5 por x da 5x y 5 por 1 me da menos 5. Las x de un lado, pasamos el 5 negativo. Y del otro lado queda menos 5 y el 4 también pasa negativo. El resultado aquí me estaría dando x, porque 6 menos 5 da 1 y menos 5 menos 4 me da menos 9, la opción C. En esta operación tenemos tres denominadores, entonces lo correcto sería sacar el común denominador entre 4, 3 y 2. Los que tienen mitad sería mitad de 4, 2 y mitad de 2, 1. Todavía hay uno que tiene mitad, le sacamos mitad. Y luego está este que tiene tercera y nos da 1. Multiplicando 3 por 2, 6 por 2, 12. Colocando el común, 12 para todo el mundo. 12 entre 4 me da 3. Por 3 me da 9x. Luego tenemos 12 entre 1 me da 12 y 12 por 5 me da 60. Colocamos el igual. 12 entre 3 me da 4 y 4 por 2 me da 8. Luego sigue el menos y 2 entre 2 me da 6 y 6 por 5, 30x. Eliminamos el denominador, las x de un lado, pasaríamos el 30 positivo, dejaríamos el 8 donde está y pasaríamos el 60 negativo. Haciendo esta suma me da 39x es igual a 60, le quitamos 8, me estaría dando menos 52. Luego el 39 pasa a dividir al 52. Y entonces esto tiene treceava. 52 entre 13 da 4. Y 39 entre 13 me da 3. Por lo tanto es menos 4 tercios. Tenemos un problema en donde nos dicen que la suma de los tres números enteros pares consecutivos es 42. Nos están diciendo que x es el número menor. Entonces le ponemos x al primer número, el siguiente consecutivo par sería x más 2 y el siguiente par sería x más 4. Ponemos que los tres números sumados tienen que dar 42 y entonces la respuesta correcta es la opción C. Tenemos un terreno rectangular. Nos están diciendo que el largo es 10 mayor que el ancho, entonces al ancho le vamos a poner x y el largo x más 10. Luego la suma de los cuatro lados, el perímetro, nos tiene que dar 120. Entonces imaginemos que solo vamos a agarrar la mitad y entonces vamos a decir que la suma de estos dos lados es igual a 60. X más 10 tiene que dar la mitad de todo el perímetro, 60, sumando las x nos da 2x, es igual a 60 menos 10 y entonces nos da que x es igual a 50 entre 2 y esto nos da 25. Eso quiere decir que el ancho mide 25 y el largo 10 más serían 35. La respuesta correcta es la opción D. En este problema tenemos que la suma de las edades de dos hermanos es 75. Nos dicen que hay un hermano menor y que hay un hermano mayor. Como lo que nos preguntan es la edad del hermano menor, le vamos a poner X. Mientras que el mayor, vamos a ver qué nos dice el problema. Dice, si la edad del hermano menor, o sea, el hermano menor, es 2 tercios del hermano mayor.
como nos interesa despejar la m, el 3 pasa a multiplicar, entonces sería 3m. El 2 que está multiplicando va a pasar a dividir y entonces le vamos a poner m. Luego decimos que la m vale x, la m menor, entonces la m mayor nos daría 3x sobre 2. Luego la suma de las edades más 3x medios nos tiene que dar 75. Sumando aquí con común denominador, el común sería 2, 2 entre 1, 2, por x sería 2x, más 3x igual 75. Entonces sumando esos dos nos da 5 medios de x es igual a 75. Luego el 2 pasa a multiplicar. 75 por 2 dividido entre 5. Esto nos daría 30. La respuesta correcta es la opción B. Tenemos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DS. De acuerdo a la teoría, las características nos dicen que los ángulos, de acuerdo al orden, van a ser iguales a los ángulos del otro triángulo. Entonces, aquí nos están hablando del ángulo ABC, nos están hablando de este ángulo, o sea, del ángulo central. Nos dicen que es congruente con el ángulo E. Como podemos ver, también es el ángulo central y por lo tanto esto es correcto. De acuerdo a la teoría nos dicen que todos los lados son iguales. Si yo digo AB entre DE, como nos lo dicen aquí, AB entre DE, como son la misma medida, tienen que dar 1 y eso también es correcto. Ambas serían correctas. Tenemos dos triángulos congruentes. Entonces el ángulo A de un lado va a ser igual al ángulo A del otro lado. Como hay un ángulo A que mide 42, el otro también debe medir 42. Nos dicen que el ángulo B es igual al ángulo D. Entonces este que está aquí tendría que medir 115. Luego nos dicen que el ángulo C debe ser igual al ángulo C. Entonces tenemos estos dos ángulos, los sumamos. 115 más 42, esto nos daría 7, 4 y 1, 5. Y una son 157 y luego a 180 le restamos 157. 7 para llegar a 10 son 3, llevo 1. 6 para llegar a 8 son 2. Y 1 para 1 es 0, entonces por lo tanto el ángulo que hace falta, el ángulo C, mide 23. Tenemos dos triángulos congruentes y nos preguntan por la medida del lado EF. El lado EF son los segundos 2, por lo tanto es igual a BC, que son los segundos 2. Por lo tanto, mide 8. Eso es una pregunta teórica. En esta pregunta nos están dando dos afirmaciones y nos dicen dos triángulos semejantes siempre son congruentes. Vamos a poner un ejemplito por acá. Vamos a decir que este lado mide 3, que este lado mide 4 y que este lado mide 5. Un triángulo semejante sería uno que mediría 6, 8 y 10. Como lo ven, este es el doble de este otro. Se dice que estos dos triángulos son semejantes porque son proporcionales. Como pueden observar, no son congruentes. Esto sería falso. Y de una vez en la otra afirmación nos dicen que los tres lados homólogos, ¿qué son lados homólogos? El lado más pequeño con el lado más pequeño, el lado mediano con el lado mediano y el tercer lado con el tercer lado.
Como pueden ver, los lados homólogos tienen una proporción que uno es el doble del otro, por lo tanto son triángulos semejantes. Siempre que sean proporcionales, van a ser semejantes. La respuesta correcta es la opción D. Nos están dando dos triángulos semejantes, entonces nos preguntan el lado de E. Observando el lado de E, son los primeros dos, le vamos a poner una X, se pone X sobre los primeros dos del otro lado, que sería GE. GE no es este es GE. 4,5 es GE, lo ponemos por aquí. Y esto es igual, debemos de escoger otros dos lados. En mi caso yo escogería este que es entero, es más fácil de trabajar que este que es decimal. Entonces vemos CE, CE es los segundos dos o los últimos dos más bien, y EF, bueno, primero pongamos los datos de S. S mide 2 y EF, de la E hasta la F, mide 6. Para resolver esta ecuación, agarramos el 4,5 y lo pasamos a multiplicar. Entonces quedaría X es igual a 2 por 4,5 y el resultado se divide entre 6. Esto nos va a dar 1,5. La respuesta correcta es la opción B. Tenemos dos triángulos semejantes. Podemos observar que la X es BE. En este caso BE son los dos segundos, o los dos últimos más bien. Y se relacionan con BD, que también son los dos últimos. Entonces colocamos el dato desde B hasta D. De B hasta D es 24, que aparentemente es de E hasta D, más X. Entonces ponemos X más 24 sobre EB, que mide X, es igual, entonces escogemos otros dos datos, tal vez los dos primeros, AB mide 20, sobre los primeros dos sería CE, CE mide 5. Luego multiplicamos en cruz, el 5 pasa a multiplicar aquí al frente, X más 24, la X pasa a multiplicar al otro lado, 20 por X. Haciendo la distribución nos daría 5X y 5 por 24 nos estaría dando 120 y esto es igual a 20X. Vamos a pasar el 5X a restar de este lado, que nos queda más cómodo. Entonces ponemos 120 es igual a 20X menos 5X para dejar las X del lado derecho. También se pueden dejar los dos valores de X a la izquierda. Tendríamos signos negativos, pero va a dar el mismo resultado. Entonces ponemos 120 es igual a 15X. Y por último pasamos el 15 a dividir. Entonces sería 120 entre 15. Y esto nos estaría dando un valor de 8. Entonces la respuesta correcta del valor de X es 8. Tenemos que un hombre de 1,75 m, vamos a ponerle la carilla aquí, y entonces decimos que la altura de este hombre es 1,75 m. Vamos a ver los piecillos aquí. Va a proyectar una sombra de 2,5 y luego al mismo tiempo vamos a tener un edificio
que proyecta una sombra. El edificio mide 9,8 y la sombra es de 9,8 y lo que nos preguntan es cuál es la altura del edificio. Entonces vamos a poner x sobre 9,8 es lo mismo que 1,75 sobre 2,5. Entonces estamos poniendo el objeto o la persona entre la sombra y de este lado la persona entre la sombra. Pasamos el 9,8 a multiplicar. X es igual a 1,75 por 9,8 y el resultado lo dividimos entre 2,5. Esto nos va a dar aproximadamente 6,86. La respuesta correcta es la opción B. Tenemos triángulos semejantes. Entonces, en los triángulos semejantes, el ángulo A va a ser igual al ángulo D. Este que está acá va a ser igual a este que está acá. Luego decimos que el ángulo B va a ser igual al ángulo E. Entonces el ángulo B, que está acá, le ponemos dos rayitas, es igual al ángulo E, que mide 75. Entonces este de aquí también mide 75. Luego decimos que C es igual a C, y entonces este también mide 65. Como nos están preguntando por el ángulo D, este ángulo que está aquí, sumamos 65 con 75 y esto nos va a dar 140 y entonces a 180 le restamos 140 y esto nos va a dar 40. La respuesta correcta es la opción A. Tenemos que el triángulo PMPT es isósceles. Entonces, al ser isósceles, tiene dos lados iguales y nos dicen que PS es la altura. Al ser la altura, tiene como característica que el ángulo de acá es recto, entonces tendríamos esos dos ángulos iguales y la única posibilidad de ser isósceles que funcione con la respuesta sería que este lado y este lado sean congruentes. Por lo tanto, este ángulo es igual a este ángulo y este ángulo sería igual a este otro ángulo. Luego nos preguntan, la única opción que calza es la opción donde el ángulo en P con lados ST, vamos a ponerlo en rojo, este ángulo que está aquí con lados ST es igual al ángulo en P con lados SM, SM y este. Entonces la respuesta correcta es la opción D. Tenemos dos triángulos semejantes y nos están preguntando por BC. BC es la distancia que hay de B hasta C y es la misma distancia que hay desde F hasta D. Entonces lo que nos están preguntando es estos dos que están acá, que se relacionan con BF. Entonces a este le vamos a poner X y vamos a decir X sobre BF. En este caso BF mide 12. Luego vamos a agarrar cualquiera de otros dos lados. En este caso de este triángulo tenemos el 10 que sería ED. ED son los primeros dos que se relacionan con los primeros dos del otro lado, AB. AB mide 15. Entonces, para despejar la X, vamos a pasar el 12 a multiplicar. Y X es igual a 10 por 12 dividido entre 15. Y esto nos va a dar 8. La respuesta correcta es 8. Tenemos que estas líneas, la línea AP
es paralela con BQ y es paralela con CR. Entonces se puede aplicar el teorema Tales. Aquí vamos a poner la X. Vamos a empezar siempre tratar de que la X quede arriba. Entonces voy a poner X sobre 10 es lo mismo que 9 sobre 6. Y entonces pasamos el 10 a multiplicar y sería 9 por 10 entre 6. Y entonces la X nos daría 15. La respuesta correcta es la opción A. Tenemos un teorema de Tales, nos están dando que la recta L1 es paralela a la recta L2 y L2 es paralela a L3, por lo tanto se presta para el teorema de Tales. Siempre vamos a colocar la X arriba, en este caso la X sobre 5, el de abajo sobre el de arriba, y entonces del otro lado decimos lo mismo. 10 que está abajo sobre el de arriba, que es 2. Para despejar la X, el 5 está dividiendo, pasa a multiplicar. Y eso dividido entre 2 nos da aproximadamente 25. El valor de la X es 25. Tenemos tres rectas paralelas, entonces se puede aplicar el teorema de Tales. Vamos a agarrar primero este que está acá, 3x menos 1 sobre 8. El de arriba sobre el de abajo y del otro lado decimos lo mismo. X entre el de abajo que es 4. Vamos a multiplicar en cruz. El 4 multiplica al 3x menos 1. Y el 8 multiplica la x poniéndolo igual en medio. Multiplicando 4 por 3 me da 12x y 4 por 1 me da menos 4 igual 8x. Pasamos las x de un lado, pasando el 8 negativo y el 4 pasa positivo. La resta de estos dos me da 4x igual 4 y por último decimos que x es 4 entre 4 y esto da 1. Entonces el valor de x es 1. Luego nos están preguntando cuánto mide el lado desde A hasta B. Como la x vale 1, entonces ponemos 3 por 1 menos 1. Esto me va a dar 2. La respuesta correcta es 2. Tenemos rectas paralelas, por lo tanto se puede aplicar Tales. Vamos a tratar siempre de que quede la X arriba, entonces ponemos el de abajo sobre el de arriba, que sería 3, y esto es igual al de abajo, que sería 30, sobre el de arriba, que es 18. Vamos a multiplicar en cruz, entonces ponemos 20x por 18 es igual, la otra multiplicado 3 por 30 y entonces nos da que esto da 360x es igual a 90. Por último vamos a decir que la x es igual a 90 y el 360 que está multiplicando pasa a dividir y entonces nos vamos y dividimos o simplificamos y esto va a dar 1 sobre 4. Si lo sacan en calculadora y quieren probar las respuestas, esto va a dar 0,25 y entonces observando las respuestas se van a dar cuenta que si dividen 1 entre 4 también da 0,25 y la opción correcta es la D. Tenemos Tales otra vez porque estamos trabajando con los datos que están entre las paralelas. Vamos a decir que 2x más 1 sobre 5x menos 5, el de arriba con el de abajo es igual que 4 sobre 7. Multiplicando en cruz ponemos 7 por 2x más 1 y luego el otro lado
decimos que sería 4 por 5x menos 5, multiplicando 7 por 2, 14, x y 7 por 1, 7. Y esto es igual que 4 por 5, 20, x y 4 por 5 otra vez 20. Las x de un lado, entonces ponemos 14x menos 20x es igual que menos 20 menos 7. Esta resta nos va a dar menos 6x es igual a menos 27. Y luego el menos 6 pasa a dividir. Menos 6, menos con menos da más. Le sacamos tercera 27 son 9 y tercera de 6 son 2. Por lo tanto, la respuesta correcta sería 9 sobre 2. Recuerden que si ustedes meten la división en la calculadora, nos va a dar 4,5. Luego tendrían que ir probando todas las divisiones, 2 entre 9, 9 entre 2, que nos daría 4,5. Estamos en la parte de estadística. La mayor parte de las preguntas son teóricas. Entonces vamos a identificar qué es lo que nos están preguntando. Para efectuar un estudio estadístico de la población costarricense, se toma en cuenta el 20%. Se está tomando una parte de la totalidad. Eso corresponde a una muestra. Nos dan dos afirmaciones y nos dicen el estado actual de los libros de una biblioteca y cantidad de kilómetros cuadrados de reservas forestales. Entonces, cuando nos dicen el estado actual, nos están diciendo si están bien o están mal o están regular. Eso, primero que todo, son cualidades, porque se puede expresar en palabras, cualidades. Y luego, cuando nos preguntan sobre una cantidad, nos están hablando de cuantitativas, el que está aquí. Y cuando nos refieren o nos mencionan que son continuas, es que puede tener decimales. Y normalmente la cantidad de kilómetros cuadrados no es exacta, por lo tanto deducimos que tiene decimales y entonces esta sería correcta, esta incorrecta. La respuesta es la opción D. Tenemos una pregunta que nos dice que hay 67 estudiantes y de ellos 30 obtuvieron calificaciones entre 85 y 94,5. Vamos a definir brevemente qué significa cada una de las opciones para saber cuál es la respuesta correcta. Cuando nos hablan de relativa, siempre nos van a hablar de un porcentaje. Cuando nos hablan de absoluta, es la cantidad de elementos que hay en una clase. En este caso, la clase viene desde 85 hasta 94,5. Cuando nos hablan de acumulada relativa, nos van a hablar de mayor o menor que una cantidad. Entonces, siempre que nos digan acumulada, va a ser algo referente a mayor y menor. Y la cantidad de elementos que hayan dentro de esa clase sería absoluta. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Nos están dando una tabla y nos preguntan por el valor de P y el valor de Q. En la tabla tenemos frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. Para poder sacar la frecuencia absoluta acumulada, siempre tenemos que sumar la frecuencia absoluta. Por ejemplo, 6 es el primer elemento, entonces siempre va a ser igual. Luego 6 más 8 nos estaría dando 14. Luego 14 más P nos estaría dando 20. Entonces, ¿qué número sumado con 14 nos da 20? Entonces decimos 20 menos 14
y esto nos da 6. Por lo tanto, la P vale 6. Después 20 más 3 nos estaría dando 23. Por lo tanto, la respuesta correcta sería 6 y 23. Tenemos un gráfico que representa los resultados de un examen de 35 puntos en total. Y los resultados fueron los siguientes. 2 personas obtuvieron 10 puntos, 6 personas obtuvieron 15, 10 personas obtuvieron 20 puntos, 8 personas obtuvieron 25 puntos y 4 personas obtuvieron 30 puntos. Como nos preguntan cuántos estudiantes obtuvieron 20 puntos o más, fueron 10 más 8 más 4, nos da 22. Tenemos un gráfico que representa el registro anual de la masa de un niño desde su nacimiento hasta los 10 años de edad. Y nos están preguntando a qué edad en años su masa es de 15 kilogramos. Vemos que el 15 se relaciona con una edad de 4 años. La opción correcta es la B. Tenemos una tabla con una frecuencia sobre la preferencia de sabores de helados. Entonces 20 prefieren vainilla, 30 prefieren fresa. Como nos están preguntando qué porcentaje representa aproximadamente los que prefieren el sabor a fresa, tenemos que sumar todo esto de acá y entonces esto nos da 0, 2 y 3, 5 y 5, 10 y 3 serían 13. Entonces vamos a dividir 30 entre 130 y luego el resultado lo vamos a multiplicar por 100 y eso nos va a dar aproximadamente un 23%. Tenemos las estaturas en centímetros de un grupo de 9 estudiantes de octavo año. Entonces nos preguntan por la moda. La moda es el elemento que más se repite. En este caso tenemos que el 60 se repite, el 160 se repite 3 veces. Luego tenemos que el 150 se repite 2 veces. Y luego tenemos que el 140 se repite 2 veces. Y los otros solo están una vez, por lo tanto la moda es 160. Para poder calcular la mediana de este conjunto de datos, las tenemos que ordenar. El primero sería el 11, luego seguiría el 13, luego el 14 está 3 veces, 14, 14, 14, 1, 2, 3 veces. Luego seguiría el 18 2 veces, 18, 18. Luego seguiría el 22 y luego el 27 y por último el 30. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. Entonces vamos a coger los primeros 4 y los últimos 4. Como es un número par, me quedan 2 números en el centro. Para poder sacar la mediana hay que sumar los 2 números. 14 más 18. Esto nos va a dar 32 y luego el 32 se divide entre 2 y esto nos da 16. La respuesta correcta es la B. Tenemos que sacar un promedio entre todos estos valores, entonces tenemos que sumar 3 más 4 más 2 más 4 más 5. Y esto nos va a estar dando 18 y luego como tenemos 5 elementos, 18 dividido entre 5, esto nos va a dar 3,6.
La respuesta correcta es la opción D.